Buenas noches, baloneros y baloneras presentes del otro lado. Estamos aquí, como les prometimos, para traerles la gran final de este cuadrangular del sur entre Banfield y Racing Club de Avellaneda. Banfield le ganó a Country el viernes con un 3-3 que terminó por unos penales. Racing hizo lo propio, ganó 4-2 frente a Arsenal y hoy se enfrentarán por la definición de la final de estos 25 del cuadrangular del sur, festejando los 25 años de futsal de Banfield, que lo festeja de una muy linda manera. La cancha llena, recién veíamos a los pibes ahí con unos bombos, haciendo ruido, alentando al equipo. Acá estoy junto con el gran comentarista Víctor Albero. Una super fiesta aquí en Banfield, Vamos a ver la final. Llegó Racing ganándole 4-2 a Arsenal. Y Country y Banfield terminaron 3-3, como terminó el partido anterior, y fueron a penales y pasó Banfield. Sacó boleto para la final de este cuadrangular del sur para festejar los 25 años de Banfield en el futsal argentino. Todo ya listo para vivir esta final. Lo estás viviendo en Balón Futsal, en el canal de Balón Futsal. El señor Matías Spector en los relatos, mi nombre es Víctor Albero, Lorenzo Albero en la cámara plano detalle y el señor Cristian Wallace, el equipo hoy de Balón Futsal, aquí en la cancha de Banfield. Arranca cuadrangular del sur, final. Pita el árbitro y tenemos la final, palpitamos los últimos momentos del cuadrangular. Pisaba López, no podía controlarla correctamente y te voy a contar quiénes son los 4 que arrancan desde el lado de Banfield. Con la 3 está Jaime, con la 7 está López, con la 6 Adorson y Troncoso con la 14. El que cabeceaba ahí era Sadorosne, tiene que tirar para atrás. Troncoso juega rápido con Jaime, de vuelta ahora para López. Sadorosne que la tiene, se muestra Jaime. Cruza la mitad de la cancha, buscaba con Troncoso, pero cortaba correctamente el jugador de Racing, Franco Flores. Intentaba el pase Vargas, no podía concretarlo, pero consiguen un lateral. Y el lateral es para Racing. Vargas, el encargado de volver a poner en ruedo el balón. Tiran para atrás, ya la tiene Flores, abre para la izquierda. Está de espaldas, buscaba el pase y no podía. Terminaba robando correctamente el jugador de Banfield. Sadorosne tiene que jugar para atrás con el arquero. Y en corto juega rápido él para Troncoso. Abre vuelta por la izquierda para Sadorosne. Va para el otro lado completamente para López. Pisa, tira un taco, le puede pegar al arco. ¡Oh! Intentaba Troncoso. Queda en los pies de Vargas. Sale jugando con Reci. Vuelta hermosa para Vargas. Pica correctamente hacia media vuelta Capobroso. El intento era de Lucas Capobroso, el 9 de Racing. Ya tuvimos el primer tiro al arco. Cruz, dice Aguirre, el arquero de Banfield. López que la tiene, toca rápido con Jaime, atrás, de vuelta con Troncoso y ahora con Sadorosne. Jaime que la dejaba pasar, cometían una falta, el que la recibía era Sadorosne. Tiro libre para Banfield. Juan en corto para atrás. Sadorosne con Troncoso. Le pasa correctamente López y se desborda por la banda izquierda por el otro lado. Está Sadorosne, mete un freno, pisa bien la pelota, busca tener un caño, pero al piso. Iba muy bien Recia para sacarla al lateral. El lateral es para Banfield, el local en este cuadrangular, festejando los 25 años de futsal de su institución. La tiene López, mano a mano con Recia, cambia de lado para Sadorosne, siempre marcado, muy buena la defensa de Racing. La tiene López, uy, no podía controlarla y ahora es poder de Racing. Recia intentaba con Vargas, metía bien el cuerpo Sadorosne y ahora está en poder del arquero Aguirre, que toca con López, hermosa la bicicleta de López, va para el otro lado con Sadorosne. Es buena la conexión que tienen entre el 6 y el 7, la trata de mandar al área, Recia que respondía. Jaime que quedaba con la pelota que estaba ahí bollando, el que metía el pie para marcar era Capobroso y se va al costado lateral para Banfield. Ya se lo anticipo, este va a ser un partidazo, Partidazo, lo vivís en Balón Futsal.
Arrancó con todo el partido, la tiene López por la banda izquierda, pisa para Jaime, está solo y tiene que volver para atrás, el que lo marca es Miño, va atrás con López, López que juega con Sado Orozne, se encuentran entre el 6 y el 7, la tiene de vuelta López, intenta el lujo pero Miño muy bien presente, el capitán de Racing, tiene que tocar para atrás López, Jaime, troncoso que mete bochazo, cambio de lado, pero no tiene ningún receptor, esto va a ser lateral en la zona defensiva, su primer cuarto de cancha para Racing. Te tengo que pedir el favor, te tenemos que pedir el favor enorme de que te suscribas a nuestro canal. Allí vas a tener contenidos. A partir de que comience el campeonato, tenemos un montón de propuestas para presentarte, pero te tenés que suscribir, ¿eh? Y en esta transmisión, si nos das un me gusta, se recontra agradece. ¿Cuántos me gusta podemos llevarnos hoy? ¿Con cuánto estás contento? Así, si me preguntás con cuánto estoy contento, con uno solo. Yo con uno solo estoy contento. Porque significa que a alguien le gustó al menos. Ahora, cuantos más haya, siempre mejor. Y hay que ser humilde. Arriesguese, hombre. Bueno, estamos en una final. Con 70 me gusta soy feliz. ¿Te gusta más eso? Me gusta más. 70 me gusta. Levantamos la vara, qué sé yo. Vamos a ver si puede, si sucede, ¿eh? Veamos si sucede o no sucede. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre 1 y 70? 69. Ajá. Esperemos poder conseguir esos 69 me gustas. Troncoso, toca López para atrás. Tiene que dejarla con Jaime, que está muy marcado, así que pasa por ahí la pelota. Toca para Sado Orozne. Hermoso el pecho que frene. Pasa en la mitad de la cancha. La manda al área. Muy atento Nacho García. La manda al córner. Tiro de esquina para Banfield. Jaime el encargado se le muestra dentro del área López. También está Troncoso, pero desde el primer palo. Y atrás de todo, Sado Orozne. La pelota va para López. Se da media vuelta y no tira ángulo de tiro. Y lo marca Miño, el 8, el capitán. Sado Orozne busca la zurda. Miño que mete el pie. Vos a la bocha y la tiene ahí, le puede pegar. No, está muy cargado, la pega al arco. No había arquero, el intento era del 2. Ian Blaum, pero se pierde por el fondo. 16-6 para que termine este primer tiempo. 0-0 el partido. La presión era muy alta de Guido Merella, que entró por la expulsión del viernes. Tiene la pelota Toscano, deja atrás para Lico. Muy buena la presión que roba Pais y ahora la tiene Miño. Taco para Pais y Pais que tiene que dejar atrás con Blaum. Blaum que la pisa y de vuelta con Pais. Se le muestra en corto y sí, el pase va para que termina siendo la personal. El jugador Guido Merella, pero no podía. La marca del jugador Lico era correcta. Lo manda afuera, esto es lateral. Lico que la tiene, se le presenta por la izquierda el arquero Aguirre. Lico que espera que se abra un poco los espacios. Bochazo largo, Troncoso que la baja. El intento de cabeza era de Techera, disculpen la confusión. Pensé que pierde por arriba del travesaño, saque de arco. Hay una falta para Racing, no tiene ninguna Banfield. 0-0 el partido, 15-28 falta para que termine el primer tiempo. Mire ya, Miño, bochazo largo, no había ningún receptor disponible en esa situación. Se pierde por el costado porque Lico la dejó pasar y esto es lateral para Banfield. Está con todo el partido, ¿eh? Sí, sí. Me encantan esos momentos de silencio en la cancha, ¿no? Porque siento que se escuchan nosotros. Proba la pelota, le pega al arco Blaum. Y después de un rebote en el cuerpo de Toscano, se pierde por el costado porque rotaba nuevamente en Blaum. Lateral para Banfield. Aguirre. La lleva el arquero de Banfield. El pase era para Lico, que estaba muy marcado, no podía controlarla correctamente. Cambios en Racing. Capogroso que entra también. Entra a la cancha Franco Flores. Quien la tiene ahora es él, Franco Flores. Toca para Capogroso, busca el pase increíble, pero estaba muy atento Aguirre. Toca para Lico, que no podía controlar. Lateral para Racing. Ahí se da la mano entre Capogroso y Techera. El encargado de hacer el lateral es Mauro Vargas. En corto lo tiene Recia. Por el otro lado está Flores. Y ahí arriba está Capogroso. Deja que lo haga Recia al final. Transcurría el tiempo disponible para hacer el lateral. Y ahora va a ser para Banfield. 14:37 para que termine este primer tiempo de esta final del cuadrangular del sur. 25 años en el futsal de Banfield.
Lo tenía Toscano, intentaba el buen pase, pero no llegaba. Aún así, es lateral para Banfield. Toscano el encargado de volver a meterlo en ruedo. Toca con Lico. De vuelta, hermosa pared. Ahora abren para el medio para Toscano. De vuelta para Lico. Le pega al arco. Pega en el palo. Y queda gollando. Y Vargas que la saca. Se salva Racing. Un tiro en el palo por parte de Lico. ¿Cómo se salvó, Buena llegada de Banfield. La roba y Caporoso, Lico que termina sacando, le queda Carabola Vargas, cruza al arquero, toca para atrás y la tiró fuera Caporoso con el arco libre. No lo puedo creer lo que se acaba de perder Racing. Buena llegada de Racing, faltó la puntadita final, es un partidazo ida y vuelta, vino un palo y vino la salvada. El error, ¿no?, del jugador de Racing, sigue 0-0 el partido, faltan 13:57 para que termine el primer tiempo. Y empieza a subir la temperatura acá en la cabina donde está Balón Futsal, porque yo tengo un calor tremendo y no sé si es solo culpa del partido. Hermoso el pase de López para Lico y vuelve atrás para López. Abren para el lado derecho, la tiene Techera. Intentaba Lico, el que corría era Techera. Uy, pobrecito. Esto es lateral. En corto para Techera, le puede pegar el arco, ¿no estaba bien para el arquero? No, pero estaba muy marcado, así que tiene que jugar para atrás. Limpia López, limpian para la izquierda con López, digo. Ahí la agarra López, hermoso lo que acaba de hacer. Toca para él, le pega el arco. El arquero de Racing, Alexis Alegre, con la pierna derecha. Tapa lo que pudo haber sido el primer gol del partido. Hermosa jugada de López. Lateral para Banfield. López, el encargado de hacerlo. Se muestra en corto, le pega al arco. García que tapa el tiro de Gassman. Y esto es córner. Tiro de esquina para Banfield. Jaime para hacerlo. Adentro del área está Lucero. También Gassman. La pelota para quien irá. Puede ir para el área. ¡Gol! ¡Gol! De Banfield. Bueno, llegó el primer gol. Esta vez fue para Banfield. El local se pone en ventaja. Es la celebración de sus 25 años. Le dolió a Racing, Le dolió porque fue gol en contra encima. Me parece que lo contaron en contra de García. La mandan al área, no la podía controlar Gassman y sale corriendo Aguirre con la pelota. Se le muestra a Lucero. La pelota va para él. Pero no pasa nada, se pierde por el fondo. García para hacer el saque de arco. Bochazo largo para Vargas, Vargas que la manda al área. Gassman que salva lo que pudo haber sido el empate de Recia, que entraba solo al área. Esto va a ser lateral para Racing. El encargado va a ser Vargas. Se le muestra en corto Flores, le pega al arco. Rebota el Lucero y esto es córner. Tiro de esquina para Racing que viene perdiendo 1-0. Lo mandan al área, no podía Caporoso, le queda Recia, rebota en Caporoso y se puede venir la contra con Gassman. Por el otro lado está Lucero, va para él, está de espalda Lucero. ¿Puede tocar de vuelta con Gassman? No, prefiere jugar para atrás con Jaime y volver a limpiar. A ver qué propone Jaime, abre para Gassman, la lleva el 13. Estaba con Caporoso, pensó que le picaba a Jaime, pero no le picó. Esto es lateral para Racing. 12:27, 1-0 gana Banfield. Qué buenos partidos vimos en este cuadrangular, ¿no? Qué buen partido, qué buen futsal, Tío, que no quiero que termine, Ya siendo este el último partido del cuadrangular, no quiero que termine porque fueron partidazos. Está por la banda izquierda Blaum, se le muestra a Miño y va con él. A ver, a la derecha la juega ahora para País. Intentaba el pase con Blaum, no podía la devolución para País y ahora está en poder de Banfield. Ahí remete un bochazo largo. García que la tiene que sacar afuera ahí peleando contra Lucero. Esto es córner, tiro de esquina a favor de los locales, a favor de Banfield. Y Jaime el encargado de hacerlo. Bien Banfield en estos primeros minutos, 12:05 para que termine el primero. Jaime para hacerlo, lo mandan para Lucero, rebota en un jugador, termina en los pies de Gassman que limpia con López para la banda izquierda. Está marcado López, intenta la personal pero la pierde. Y se viene el jugador de Racing Merela. Deja para que pase Miño, que no podía controlar ante la muy buena marca del jugador Lucero. Se va por el fondo, saque de arco para Banfield. Alegre con el bochazo largo. Lucero que no puede controlar ante el repique de la pelota. Y esto va a ser lateral para Racing. Merela. No, mejor lo va a hacer Miño. Y tiene que jugar para atrás.
Pais que la tiene. Abren para la izquierda y van detrás con Miño para que arme la jugada del capitán. El que presiona el Lucero. Intentaba el pase con Pais, pero se ha ido afuera. La pelota es lateral. Se le fue, se le fue. 11-20 para que termine el primer tiempo. Banfield va ganando 1-0 en este cuadrangular del sur. Partido final. Jaime con López, intenta el arco. Muy desviado y por arriba el intento del 7 Banfield. Y sale rápido ya. La intentaba peinar, no llegaba Blaum. El pase tampoco había sido bueno del arquero Nacho García. Y esto va a ser saque de arco. Te decía que me gusta cuando de la nada hay un poco de silencio porque parece que estamos nosotros solos hablando. Lucero. Intentaba el pase para atrás, pero roba Pais. Le puede pegar al arco. Desborda para su pierna derecha, pero le quedó muy largo. Tiene que volver para atrás. Hace rebotar y consigue un lateral ofensivo para Racing. Entra Sadorosne a la cancha por el lado de Banfield. El que va a ser el lateral es Guido Merella. Recompone el juego el jugador de Racing. Se le muestra a Miño en corto. La pelota va para el área, rebota en la cabeza de Lucero y Gassman que la saca. Mirá lo que hace el arquero de Racing, que de pecho casi que sobrando, te digo que la frena. Analiza la jugada y mete un bochazo largo. El que la busca es Blaum, que no la podía controlar. Se pierde por la línea del costado. Y esto es lateral en la zona defensiva para el Taladro. 10-39, 1-0. Gana Banfield, una falta para Racing. La pelota que va bollando y la agarra Sadorosne. El que se le presentaba en corto ahora es Ferreira, que la puede agarrar. Pasa contra Blaum y se viene Ferreira. ¡Ah! Se recomponía Blaum, pero con falta. Y amarilla, primera amarilla en el partido para Blaum, jugador de Racing. Bien, se discute todo, ¿eh? Digo, se discute todo como si estuviésemos en el tramo final del torneo, ¿eh? Se verán las caras, por supuesto, dentro de semanas. Racing Club y Banfield cuando empiece a transitar ya el torneo 2023 de la primera A de futsal AFA. ¿Cuándo arranca? El 18, el fin de semana del 18 y el 19. De marzo, ¿no? Sí, claro, de marzo, sí. Perfecto. Sí. No, por las dudas. Sí, por eso mismo te preguntaba, ya veo que arrancaba en junio. El próximo 8 de marzo se sortea la B, la C y la D. Así que vas a tener toda la información en balonfutsal.com.ar. Ya tenés también disponible en la web del Balón Futsal todo el fixture de lo que va a ser la primera A del futsal argentino. Ya están todos los partidos, todas las fechas. Este tiro libre. La hizo Fiamma, Fiamma, nuestra compañera. Sí. Un saludo para Fiamma. Le va a pegar Jaime. Toca para Gassman. Recia al piso que la salva. Y esto es lateral. Un saludo para Gusatum. Seguro está del otro lado viendo esta final. La pelota va para Sadorosne por la banda derecha. Tiene que está muy marcado y tenía que dejar con Gassman. Gassman que intentaba y deja el pase corto ahí en la mitad. Que lo agarraba justo Blaum. Le cometían falta al 2 de Racing y esto es tiro libre. Calanzares jugando rápido con Pais. Miño. Pica por el lado izquierdo, derecho, digo ahora Pais. Hermoso el pase para que pique Blaum, pero el buen cuerpo de Troncoso hace que la pelota se vaya afuera. Se pierde por la línea de fondo y esto es saque de arco para Banfield, que viene ganando 1-0. El que no podía controlar ahí por la banda derecha de Sadorosne. Consigue un lateral ofensivo. Racing ahora que presiona. Y presiona bien arriba. Parece que el calor no los afecta a estos jugadores. Y eso que hace mucho calor, Por lo menos aquí, Menos mal que aflojó un poquito ayer a la noche. Sí, con lo que fue el viernes. Igual con este partido, con este clima, digo que hace más calor incluso. La tiene Miño. Trata de limpiar, pero no podía. Barreiro. Y ahí Troncoso la saca. Se va por la línea de fondo. Esto es saque de arco. Dice 4 Nacho García. Mete una bocha por la derecha, por el piso. Bien fulminante para que toque atrás con Miño. Miño que hace el pase para el medio. ¡Oh! ¡El arquero! ¡Gol! ¡Gol! De
el jugador de Racing. 1-1 estamos acá. Llegó el empate de Racing. 1-1 en este partido final para ver quién va a salir campeón, quién se va a quedar con el campeonato, con el cuadrangular del sur para celebrar los 25 años de Banfield en el futsal. Me confundí, el gol no era del 5, es del 15. El 15 es Fede Durán. 1-1 estamos acá. El pase es erróneo, queda en los pies de Recia. Hermoso el pase de Recia, le puede pegar el arco. ¡Aguirre! Y queda bollando Recia, pegó en el palo. No. Una cantidad de bloopers que terminaron en un palo con el arco libre de Recia. Tremendo como esto no entró. Sí, hay que tener en cuenta algo. Ya el otro gol también había sido un poco eso. Hay minutos, ¿eh? Hay minutos. Miramos a la gente de Racing. Nuestra otra cámara mira a la gente de Banfield y nosotros le presentamos a los auspiciantes, aquellos que han hecho posible esta transmisión. Muchas gracias a todos ellos por haber sido parte de esta historia. Es Balón Futsal con los relatos del señor Matías Spector. Mi nombre es Víctor Albero. En el plano de detalle, en la cámara de detalle, el señor Lorenzo Toto Albero y Chris Wallace en la operación y dirección de esta transmisión. Nos vamos a quedar, faltan todavía 8:55 para que termine el primer tiempo. Ahí dan indicaciones los técnicos. Este 1-1 va a ser un partidazo. Yo el segundo tiempo ya te digo que va a ser caliente. Casi te diría como lo que viene sucediendo en todo el torneo, ¿no? Recordemos que el primer partido de este torneo tuvo 3 expulsados y el segundo 1. Y hoy también hubo 1, o sea... raro, cuadrangular, pretemporada. Me parece que es un adelanto, no de los expulsados, sino de la pasión del juego, de lo que va a ser este torneo, ¿no? Este torneo 2023 que arranca para la primera A, el próximo fin de semana del 18 y 19 de marzo. Y todo se recompone en un saque de arco para Banfield. Bocha en corto. Intentaba con el largo, pero no podía. Eso fue mano. Y terminan diciendo que es córner porque fue sin intención. Eso es lo que está aclarando el árbitro. Metía un bochazo el jugador González, el 8 de Banfield. Y como estaba bastante marcado, medio que quedaba en media vuelta. Cuestión que al rebote le pegó en la mano, pero no fue una intención. Esto es córner para Racing. Se muestra acá Durán, la pelota va para él. Prefiero no pegarle porque no le agarraba para la volea que él quería. Consiguen un lateral aún así para Racing porque rebotaba la pelota en el jugador González. Jaime no. ¿Qué te estoy diciendo? Sánchez era quien recomponía la pelota. La tiene Flores. Intentaba Flores pero no podía. La marca era de González. Recia que tocaba para Durán que no podía controlar. Y Lico, el capitán de Banfield, dice que esperen un poco. Jueguen más tranquilos. La tiene Rico. Se le presenta en corto. Preferían jugar con Toscano. El que cortaba perfectamente era Recia. Deja Lico que vaya con el arquero. Y sale jugando ya. Van por el lado izquierdo. Bochazo para que Lico desborde. La trata de bajar al área. Pica y se va afuera. Cerquita del palo izquierdo del arquero Nacho García. Que ya sale por la derecha con Sánchez. Juegan para el otro lado para Flores. Y Flores toca en corto con Recia acá en zona defensiva. Bochazo largo con ningún receptor. Pica y a las manos de Aguirre. Sale jugando ya Banfield, la tiene González, juegan para el otro lado que la tenga Techera, el 11, hermoso como hizo un pie-a-pie, se le iba la pelota afuera, estuvo por poquito, hermoso el pie-a-pie pasándolo a Sánchez. Cobró falta el árbitro, dice que lo agarran al jugador Techera antes de que se vaya. Y hay una discusión entre el director técnico de Racing, Damián Seneye, porque dice que la pelota se había ido afuera. Yo concuerdo, la pelota estaba afuera, aún así lo estaban agarrando. Bochazo largo para González, pero estaba muy atento García.
Tira García en largo, la baja Durán. Lico, atento, queda corto el pase, lo queda Recia. La tira afuera. Pide tranquilidad el capitán de Banfield, ¿no? Está muy tensa de la nada el clima. Bocha larga para que vaya Toscano. Intentaba bajarla al área. Pica y a las manos de García. Que mete un pase englobado para Durán. Durán que le intenta bajar. Rebota en González. La tiene el 8. Se le va afuera y esto va a ser córner. Tiro de esquina para la Academia que busca ponerse arriba en el marcador. El encargado de hacerlo va a ser el 3, Francisco Sánchez. Adentro del área va a estar Recia, también el 15 Durán. Ahí, atrás está el 14 Franco Flores, esperando lo que puede ser algún rebote, incluso el pase. La bocha va para Flores, le pega al arco. Por arriba, se pierde ese tiro. Y sale rápido jugando la pelota para Ligo, que va corta. Se viene Durán, estos son 2 contra 1. Acá para su derecha, la manda al área. No podía Sánchez. Lateral para Racing. 6 minutos 48 para que termine este primer tiempo. Banfield 1, Racing 1. Esta es la final del cuadrangular del sur. Un saludo grande a todas aquellas personas que nos están viendo del otro lado. Muchas gracias por las palabras de aliento. Nosotros acá junto con Víctor Albero. ¿Cuántos me gusta quería usted? Yo dije 70. ¿Podemos saber cuánto me gusta tenemos de casualidad? Sánchez que la tenía. Intentan desbordar Franco Flores. Cruza de lado al lado. Se pierde por la línea de fondo. Esto es saque de arco. Igual podemos ver cuánto me gusta tenemos. Le mandamos saludos a Vicky, ¿no? Del buffet, sí, le mandamos. Sí, pero volvemos a mandarle saludos porque nos trajo una bebida fría cuando lo más necesitábamos, ¿no? Igual le mandamos saludos, digo, más allá de la bebida. Obvio, sí, por la buena onda que tiene desde siempre con Balón Futsal que vinimos acá. Ya es como la 4ª vez que venimos al club de Banfield y todo el mundo nos recibe con la mejor predisposición, ¿viste? Estás medio perdido y todos te ayudan. Me encanta la buena onda que hay en el futsal. Intentaban tirar un pase en cruzado. Se viene Vargas, qué rápido que es Vargas. Igual no podía, la tiene Caporoso. Pasa por arriba del ángulo, muy cerquita, se salva Banfield. Esto sigue 1-1. Y faltan, te digo, 6 minutos 5. Se está pasando muy rápido este primer tiempo, ¿puede ser? Sí. Qué presión alta que mete Vargas. Esto es lateral para Banfield. El que no podía salir de esa situación era Jaime. No sé si en el segundo tiempo va a suceder lo mismo. Y tal vez empieza a pesar el cansancio, el calor. Parece que va a ser más cortado. Después le digo. Dale, lo escucharemos después. Total, tiempo hay. Están secando la cancha. Viste que cuando se cae un jugador con el chivo que hay por el calor, hay que secar porque... Horrible que diga chivo. Bueno, el sudor, ¿te gusta más esa palabra? Qué sé yo, me parece, no sé. Ahí que la tiene, está presionado, tiene que jugar por el otro lado con Sadorone, que la tira para este lado, porque no había nadie para recibirla y estaba muy marcado. Lateral para Racing, Vargas que lo recompone, Minio que tira un taco y Vargas que mete un bochazo largo. La tratan de dormir al medio, rebotaba el Sadorone esa pelota. Y a las manos de Aguirre que ya sale jugando rápidamente con Troncoso. Troncoso que intentaba jugar un pase, pero la marca correcta era de Pais. Esto va a ser lateral para Banfield, mientras que acá abajo nuestro, como lo pueden ver, López se está atando los cordones para poder recomponer el juego mediante el lateral. Se le presenta adentro del área Troncoso. Del otro lado está Sadorone. Y ahí atrás, quien la tiene ahora es Jaime, que se mete un pase largo. Va para Troncoso. Espalda Troncoso, tiene que dejar con López. Y de vuelta con Troncoso. No era bueno el pase, estaba desatento. Termina quedando en Miño. Miño va para Páez, que la bajaba con la mano. Pica ya las manos de Aguirre, que busca el bochazo largo. La tiene Troncoso, le pica a Sadorone. Por el otro lado está López. La pica, le pega al arco. ¡García! Cada vez que lo llamaron a García atendió, ¿eh? Sí, igual había pasado lo mismo también el viernes. Es un arquero que siempre está muy atento. Cuando tiene que aparecer, aparece y aparece de muy buena manera, que es lo importante. Corner para Banfield. La pelota va para Sadorone. Antes cortaba Vargas y López juega para atrás. Tiene la pelota Banfield. La tiene Aguirre.
No podía Troncoso, que a los pies de García, que le pega al arco, a la mano de Aguirre. Intentaba, muy vivo Nacho García, lo vio adelantado, intentó el arco, pero Aguirre ya se había recompuesto. Troncoso que sale jugando muy peleado, la tiene Minio, le queda de Caporoso. ¡Gol! ¡Gol! De Racing, Luca Caporoso que roba esa pelota que queda degollando por el 2-1 para Racing. Igual como definió, ¿no? La picó, la colocó, golazo de Racing. 2-1 gana la Academia, 4-17. Una falta para Banfield, 3 para Racing. Lo vivís en Balón Futsal. Gracias por estar de ese lado, ¿eh? Gracias por el apoyo siempre, ¿eh? Techera buscaba el bochazo largo con Lucero, pero cortaba antes el jugador Emanuel Rodríguez, el 4 de Racing. Esto es saque de arco. Aguirre el encargado de hacerlo, claramente, porque es el arquero de Banfield. Bochazo para Lucero, Lucero que la tenía que controlar, pero le habrán jugado los nervios en contra porque estaba solo y no pudo bajarla. Se va por la línea de fondo. Saque de arco que termina regalando Nacho García porque no encontraba a nadie y no quería que se le consuma el tiempo. La tenía Gassman, intentaba el pase en paralelo. Antes aparecía Rodríguez. Hacía rebotar el Lucero y esto es lateral para Racing en la mitad de la cancha. 3 minutos 42 para que termine este primer tiempo. Bocha larga para que vaya Durán, no llegaba la pelota a destino y termina en los pies ahora de Toscano que lo busca Gassman, pica. Y ahí un problema, te digo que no sé si no entró esa pelota, ¿eh? Después tendremos que ver la repetición. Se complicó solo una pelota que no parecía complicada, picó, casi que lo pasa a Nacho García y en el salto creo yo que lo que pasó es que se dio con el travesaño en la nuca porque si no, no explica ninguna situación la caída del piso. Sí, aunque se agarra el pie. Sí. Ya que estamos con la repe, ¿entró eso? No, no creo que haya entrado, ¿eh? Y no tenemos VAR acá, vamos al buffet de Vicky. Es el VAR más cercano. La robaba ahí, pero no podía Toscano con el... Termina jugando para atrás con Gassman. En los pies del arquero. Toscano, usted trata de tirar para el medio. Queda bollando y la tiene Lucero que se da media vuelta correctamente. Y vuelve a limpiar con Lico. 2-1 viene ganando Racing en este partidazo que estás viviendo por Balón Futsal. La tiene Gassman. Ahora para Lico. Lleva el 5. Aguirre. Busca el pase para el Lico. Pero un pase muy largo. Termina cabeceando Sánchez. Saltaba Gassman. Pica. Y a las manos de García. Intentaba Reyes, pero no podía. Termina en los pies de Gassman. Lucero. Está de espaldas el 9. Termina dejando para atrás con Lico. Era muy corto. Le estaba para pegarle al arco. Gassman que intentaba la franco. La marca era de Franco Flores. El pase va para Lucero de parte de Aguirre. Está siempre de espalda Lucero. Tira el taco para Gassman. Pega al arco. Le pega al arco. Rebote en Flores. Y Lico que tiene que salvar la papa. La tiene Aguirre. Presionado por Durán. Sale Aguirre. Y esto va a ser lateral para Banfield. Pide minuto el director técnico Damián Sellanes. No se lo da, en la próxima. Ah, en la próxima, dice. 2 minutos 21 para que termine este primer tiempo, ¿eh? Lateral. Lico que va de vuelta con Techera. Rebotaba en Franco Flores. Y esto va a ser el minuto. Ahora. La tiene Nico. Analiza el juego del 5. Bochazo largo para Lucero que la puede bajar. Digo, el que la tenía Toscano. Ahora sí la tiene Lucero. No podía Lucero. Y cobran falta para Racing. Ahora Minuto. Sí, tenía que estar en poder de Racing para que le permitan el minuto a Damián Sellanés. Bien, mientras tanto, mientras miramos el banco de Banfield, mientras miramos el banco de Racing en esta final, volvemos con nuestros auspiciantes. ¿Les parece? Bien, así. Anoten, bien, allí.
todos aquellos que han colaborado, ¿no?, para esta celebración de los 25 años en el futsal argentino del Club del Sur del Conurbano. Esta final poderosa, ¿eh? Aunque todo el cuadrangular fue interesante, los 4 partidos, este que todavía no ha terminado, claro, le restan todavía 1 minuto 58, gana la Academia 2-1, 3 faltas para cada uno. Digo, los 3 partidos que ya terminaron fueron apasionantes. El del viernes pasado, entre Country y Banfield, te digo la verdad, los últimos 5 minutos fueron una genialidad total, ¿eh? Caliente, caliente, caliente. Bueno, caliente de verdad, lo digo. Cuando digo caliente, caliente, ¿eh? No chiste. Más allá de la temperatura. Bien, volvemos al juego. 1:58. Tiene que recomponer el jugador Emanuel Rodríguez con la falta a su favor. En corto va atrás con el arquero Nacho García. Mira para arriba y el bochazo se viene. Se pierde por la línea de fondo porque no llegaba el jugador Vargas a cabecearla. Saque de arco. Aguirre. Muy bien, tocan para que la lleve Barroso. Está muy de espalda pisándola. Deja para Troncoso. Allá a lo lejos González. Marca bien Vargas. González tiene que dejar atrás con Aguirre, que vasca el pase al medio. El pase no tenía ningún destino. Termina en los pies del jugador de Racing, que toca rápido con Flores. De vuelta ahora. Va para Caporoso. Y muy bien como lo vio a Flores picar. El intento se va por la línea de fondo. Saque de arco. Bochazo largo, rápido para Troncoso. Mirá la velocidad que tuvo Rodríguez para salvarlo, porque estaba solo marcando 2. López, hermoso la jugada de López, la tiene Barroso digo, dejaban en corto y ahora en control de Racing, que lo busca Vargas, que es rapidísimo Vargas, mete el cuerpo Barroso y le cometen falta, tiro libre. 1 minuto clavado para que termine este primer tiempo, ¿eh? 2-1 gana la Academia. Es el partido final de este cuadrangular para celebrar los 25 años de Banfield en el futsal. Lo vivís por Balón Futsal. ¿Le está pasando bien, Víctor? Sí, por supuesto. Me alegro. Bocha larga que tiene que despejar Rodríguez. Se pierde por el fondo. Saque de arco. López. Taco de López para Troncoso. Busca de vuelta el pase con López, pero está Rodríguez. La tenía Troncoso y vuelta Rodríguez en 2 tiempos. La saca afuera. Es increíble lo que dice este pibe. El 4 de Racing, Emanuel Rodríguez. Desde el piso le sacó la pelota a Troncoso en 2 ocasiones porque se venía una jugada increíble. La conexión con López salía bien. Troncoso toca con López perfectamente. Está mano a mano con Flores. Hermoso pase para que Troncoso la baje. La baja. Troncoso le meten una patada a la pasada. Y esto va a ser tiro libre. La patada era de Vargas. 0:32. 32 segundos, se va el primer tiempo. Nosotros vamos a aprovechar, vamos a tomar un poco de agua, hace calor. Y después lo que sigue, yo te aviso nada más. Quédate ahí con el LED, con el celular, fíjate dónde estás. Pero el segundo tiempo no te lo podés perder, porque si así de caliente estuvo el primero, por supuesto aprovechá en poner me gusta. Y acordate que ese QR que está ahí abajo es el club de baloneros y baloneras, el Club Balón Futsal. Jaime la manda al área. Qué bueno el corte de Franco Flores. Volvía Jaime para recomponerse y ahora la tiene Recia, que buscaba la personal. No le salía la personal para nada. Intentaba el pase en corto, pero la marca buena era de Caporoso. Otro lateral. 0:17. 17 segundos nada más. Tiran un pase largo. Qué bien cómo le ganó la posición Miño, capitán experimentado que tiene Racing. Va para el arquero Nacho García, que mete bochazo largo. Lo estaba adelantado Aguirre y a las manos termina muy bien salvándola. La pelota va para López, que no podía controlarla. 1 segundo. Terminó el primer tiempo. Hasta acá 2-1 viene ganando Racing. Bien, amigos, terminó el primer tiempo. Ustedes están en Balón Futsal. Nos vamos a descansar un poquito. Esta placa ya les marca esta fiesta que estamos viviendo entre Racing y Banfield. Banfield y Racing define quién se queda con este cuadrangular del sur.
Estos que van a ver ahora son los auspiciantes, estos que van a ver ahora son quienes han hecho posible esta transmisión, a quienes agradecemos claramente, le agradece la gente de Banfield. Así que en este recorrido tomen nota, siempre es importante. Y además hay que comprender también que esta historia del futsal necesita de auspiciantes, necesita de aquellos, porque la cantidad de gente que está mirando este partido y lo que va a ser el tránsito de este torneo 2023 también necesita de las y de los auspiciantes. Eso es recontra necesario, que la comunidad sea un poco más grande. Y por otro lado, aquí en la esquina tienen el QR del club Balón Futsal. Va a haber descuentos para algunas compras, va a haber algunos sorteos, hay que meterse ahí para ser parte de esta historia. Ahora nos vamos a una placa. En esa placa van a encontrar un poco de música, les dejamos un poquitito de música, los dejamos con la placa. Allí está nuestro mail, ahí pueden escribirnos aquellas empresas que quieran publicitar en las transmisiones de Balón Futsal. Amigos, amigas, nos encontramos dentro de minutitos nada más. Dale, Wallace, todo tuyo, querido. Todo tuyo, tuyo.
Arrancó el partido, es la final de este cuadrangular. Bochazo largo para que corra Vargas. Llegaba correctamente el arquero Lacamoire. Hubo cambio de arquero en Banfield. Lacamoire está presente para cubrir los 3 palos del taladro. Con para atrás, ya sale jugando Racing. Buscaba Capo Grosso, pero no tenía ninguna persona como para recibir ese pase en paralelo. Se pierde por la línea de fondo y ya el arquero de Banfield prepara la siguiente jugada. Apenas arrancado el segundo tiempo. Gassman que la tiene, toca con Lico, buscaba el pase, quería una devolución, pero el jugador Lucas Capo Grosso le metió una falta. Es la primera, ¿eh? Uy, lo que robó Vargas, se encara hacia el medio, Vargas, toca para atrás, Capo Grosso que no puede, sigue con Vargas adentro del área, tiene que irse para atrás porque estaba muy marcado de sí que no le pudo agarrar porque robó una pelota dentro del área Vargas. Ahí recién Capo Grosso no podía tampoco controlar esa pelota, se perdía por el costado, esto es lateral, ya tiran un pase en paralelo, se chocaban entre los dos, no, para mí fue tropezón, aún así es falta. Ante Franco Flores, la falta la cometía el 12 Barroso de parte de Banfield. Tiro libre para Racing Club, la academia. Bochazo largo, iba largo, pero se pierde por el costado. Estaba tranquilo el arquero, igual sabía que no entraba a eso, lo había visto adelantado, quiso aprovechar. Tiran para la gama, la frena dentro del área, puede Barreiro. Y atento, Nacho García se queda con esa pelota. Sale jugando con Recia, ya propone Racing a ver qué hace. Franco Flores y bochazo largo, pero no llegaba Vargas. Se va por el costado y esto es lateral. ...2-1 gana Racing. Acá, en el estadio de Banfield. Lateral para el local del taladro. Sale Gassman con Lico. Juegan para el otro lado para limpiar con Jaime que busca la devolución con Lico. El que cortaba antes era Vargas que toca con Franco Flores. Bochazo para el arquero que tiene que reventar. Y se va afuera. Saque de arco. 18-22. Falta un montón para que termine este partido. 2-1 gana la academia. Una falta para cada uno.
Sale jugando por lo bajo el arquero con Gassman. Abren para el otro lado. Jaime que busca el pase en paralelo para Barreiro. Barreiro que no podía controlar. La marca que era muy buena por parte de Franco Flores. Y esto es lateral para Banfield en la mitad de la cancha. El encargado para volver a poner la pelota en ruedo es Jaime. Se le presenta en corto Gassman. Prefiere tocar con Lico que la pega. El intento de volea del capitán. Está muy bien, ¿eh? Sí, sí, buen intento. No la agarró bien, pero era un remate sorpresivo, interesante. Y a veces también intentar de afuera, ¿no? Ya la tiene Miño, el capitán de Racing. El que salía para cortar era Gassman, pero cortaba con falta. Esto va a ser tiro libre para Racing Club. Pase con Miño. La tenía Pais. Buscaba la evolución con Pais, que se la termina llevando de ligada. Aunque corta perfectamente Jaime. Abre para Gassman. Gassman que trataba de hacer la pared de vuelta. El que cortaba era Fede Durán. Y esto es lateral para Banfield. Gassman encargado de hacerlo. Se le presenta ahí Barreiro. Sí, la tiene Barreiro de espalda. Se le muestra ahí Jaime. Prefiere jugar ahí detrás con Lico. Y Lico con el arquero. La Camoire. Y ahí vamos a ver qué propone el jugador de Banfield. Juega con Gassman. Tiene que meter el cuerpo porque le había quedado largo esa recepción. Va para Barreiro. García. García que la tapa y se pierde por el costado. Esto es lateral para Banfield. Jaime que lo va a hacer, se le muestra dentro del área, está Barreiro, también está Gassman, que lo marca Barreiro, es Miño, queda sobrando ahí el jugador de Racing, Durán, la pelota va para Gassman, y el pegue de Miño que no permite que atraviese la defensa, esto es lateral para Banfield por la mitad de la cancha. Jaime el encargado, se le muestra ahí atrás. Lico, adelante, estaba Barreiro. No, pero vamos a jugar para atrás tranquilo, dicen. Gassman que intentaba el pase, rebota la cabeza de Pais y a las manos del arquero tranquilo que sale jugando ya con Jaime. El que lo marca es Durán. Intenta el pase paralelo con Barreiro que está de espalda con Miño. Experimentadísimo, ya lo tiene con las manos ahí para que no avance. Jaime toca con Gassman. Taco de Gassman, no podía llevársela al 3 de Banfield. Queda igual atrás con Barreiro. Barreiro que pasa, intenta buen pase para Lico. Lico que lo busca Gassman. Queda la pelota y bollando. Y atrás con Jaime a ver qué propone Banfield. La tiene el 3. Pasa perfectamente. Intentaba el pase con Barreiro. Y el que marcaba era el 5. Guido Merela, autor del primer gol del partido. Para mandarla afuera. Esto es lateral para Banfield. Jaime para hacerlo. La intenta mandar al aire con Barreiro. El que marcaba era Miño. Y consigue un lateral a favor Racing. Se va Barreiro. Entra Troncoso por el lado de Banfield. Hay cambios también en Racing. Entra Blaum. La pelota va para García. Con el pie García busca un pase paralelo, pero queda corto. Lico que la manda al área. La tiene Gassman. Y rebota en Miño. Se salvó Racing. La pide Lico por atrás. García. Y se viene la contra. Esto puede ser interesante. La tiene Merela. Toca para Blaum. Blaum que tira el taco para Merela. No pasa Merela por ahí. Lico que lo traba perfectamente. Lico que va al piso y la gana entre 3. Y eso es lateral. No, se agarraron ahí los empujones. Tiene que tranquilizarse. No meritaba nada eso. Encontronazos entre jugadores de Racing. Guido Merela. Y Lico, el capitán de Banfield. Lo que reclamaba Merela es que no le quería pegar. El que fue al piso fue Lico. Fue completamente lícito igual el jugador de Banfield. Amarilla para el 14. Amarilla para el 5. ...15:46 para que termine este partido. Gana la Academia 2-1. Es el partido final de este cuadrangular del sur para celebrar los 25 años del futsal de Banfield. Llegó una amarilla Troncoso, pobrecito, estaba entrando recién del banco y se ganó una amarilla por nada. Por buen tipo, le diría algún relator. Cambian de lado para Cedrosón, le puede pegar. Rebota en Blaum. Y esto es lateral. Del otro lado, el amonestado Guido Merela por
la protesta y el encontronazo de recién. Esto es lateral para Banfield. Tocan para atrás. Toscano. Abre para López. Este es habilidoso. Está mano a mano con Miño. Se frena López. A ver qué hace. ¿Qué está esperando lo Miño? ¿Qué? Lo espera correctamente. Tiene que tocar con el 10 Toscano y volver a jugarla. El pase de Toscano era equívoco. Y la tira afuera. Esto va a ser lateral para Racing. 15-7 para que termine este primer tiempo. Está picadito el partido. Miño. Buen pase de Miño para que la tenga Blaum de espalda. De vuelta atrás con Miño. A ver qué propone. País que la tiene. Blaum intenta el caño. El que estaba más atento era Troncoso. Lateral para Racing. Sánchez que recompone el juego con Miño tocando para atrás. Analiza la jugada y dice, vamos un poco más atrás. Con Nacho García que está solo. Vamos a ver qué propone. Tiene un pase largo que se pierde por la línea de fondo. Esto sin peligro alguno. Es saque de arco para Banfield. Sadrosne. Se le presentaba por la misma Troncoso. Hay errores a la salida de Banfield ahora. Sánchez se le encargó de hacer el lateral. Toca con Miño. Y Miño la pisa y atrás con García. Se le presenta en corto País. Prefiere jugar ahí largo. No era bueno el pase. Queda en los pies de López. López que toca con Sadorosne. Y ahora abren para Toscano. Pasa la mitad de la cancha y va atrás para Troncoso. Que toca con López. Hermosa la balanza de López que desborda por la banda izquierda. No podía pasar ante la marca de Guido Merela. Y termina en los pies de Blaum ante un choque que hubo. Pero Troncoso con la pierna izquierda la salvaba. Intentaba el pase Miño. El tiro de Sánchez afuera. Saque de arco para Banfield. 14-2 para que termine el partido. Va a sacar el arquero Banfield. En corto con Sadorosne. Se le muestran por el otro lado. Prefiere jugar con López en corto que intenta la devolución. Pero sabía esa pelota no llegaba antes Sadorosne. Esto va a ser lateral. El lateral es para Banfield. Capo Grosso encargado de hacerlo. Troncoso pide tranquilidad. Tocan atrás para País. Más atrás para que la lleve Rodríguez. Y buscaba el pase con Vargas que no podía controlarla. Se le terminaba la cancha por el lado derecho del ataque de Racing, por así decirlo. Esto es lateral para Banfield, ya está en juego de vuelta. Y pasa muy bien López, deja un hombre en el camino, va para atrás. ¡Ole! Mira cómo la muestra López. Decí que viene perdiendo, porque si no tendría todo el sentido del mundo. ¡López! Increíble el tiro que saca. Y Troncoso que la termina peinando para que se vaya el córner. Tiro de esquina para Racing. Muy buen pie tiene López. Bocha para atrás para País. Amaga País, trata de jugarla para el medio. Termina en los pies de Troncoso. Troncoso que va para López. Busca la devolución, pero la réplica no estaba ahí. Troncoso no había llegado. El que metía muy bien el cuerpo era País. Se pierde por la línea de fondo. Saque de arco. Bochazo largo de García. Al pecho de País que la duerme completamente. Rebota en Lucero esta pelota y va a ser para Racing el lateral. País la manda al área. Queda para Capo Grosso. Y la pierna de Troncoso que la termina mandando al córner. Y pide que se active el equipo porque estaba muy mal parado. Recién se salvó Banfield. La manda para atrás. Le pega Vargas. Rebotó en el cuerpo de González. Esto es lateral para Racing. 12:53 para que termine esta final del cuadrangular. Esta celebración por los 25 años de Banfield en el futsal argentino. Intentaban el pase para Vargas, se la termina llevando con un lujito Capo Grosso. La mandan para Vargas al medio, pero no podía pasar. Esta es propiedad de Techera. Ahora tiraba un caño Techera, pero no pasaba correctamente. Ahí la traba entre Lucero y Rodríguez, que desemboca en un lateral para Racing.
Qué lindo caño que tiró Capogroso, ¿eh? Se la llevó con el taco y después tiene un caño hermoso, como Pancho por su casa lo hizo. Capogroso que la frena, no podía ante la marca de Lucero. Y al piso Emanuel Rodríguez, que lo habíamos dicho en el primer tiempo. Ahora en el segundo tiempo parece que arrancó con la misma gana porque está encendidísimo. González, presionado Licó. González que tiene que dejar atrás con el arquero. La Camoire, en corto. Techara. Buen pase era para Lucero, pero el que marca, ¿quién va a ser? Ni nada más ni nada menos que Manuel Rodríguez. García que mete un bochazo largo. Intenta bajar la Vargas. Lico que medio que se la lleva de carambola ahora Vargas. Y esto va a ser lateral para Banfield. No podía controlarla Capogroso. 11:59. Bocha de Lico al medio. Termina en los pies de Páez que le puede pegar. Cuidado al arco. ¡Oh! Al ladito del palo. Eso estuvo cerca. Se salva Banfield. 2-1 gana la Academia. 2 faltas para Banfield, 1 para Racing. 11:52 para que termine el partido. Bocha larga para que Lucero la frene. Está de espalda Lucero, eso fue falta. Dice que no el árbitro, el intento era de Recia a las manos del arquero que sale por la banda derecha con González. Mano a mano con Recia. La tiene González y tira para atrás para el Lico. Abre para la banda izquierda ahora para que la tenga Techera. De vuelta con Lico. Caporoso que marcaba, va para González. Busca el pase englobado. Lico que intenta lo mismo. Se la lleva Lucero. Falta. Tiro libre y amarilla para Emanuel Rodríguez, que sí, desde el principio lo había agarrado, después metió en la pierna. Casi que le quedó a Lucero, ¿eh? Banfield va por el empate. ¿Lo está pasando bien, Wallace, usted? Muy bien. Bien, dice, ¿eh? Muy bien, no solo bien. El tiro libre, están parados frente a la pelota charlando. El 13, Gassman, que hizo un gol el viernes de tiro libre, casi pasando apenas la mitad de la cancha. Y no, bueno, le va a pegar Gassman, que está tomando 10, 11 pasos y un poquito más de carrera. Hay 3 hombres tapando el arco, entre ellos Miño, entre ellos Durán. Y no podría llegar a distinguir, creo que es Franco Flores el que está tapando el otro lado del arco. Lucero que se mueve, le va a pegar Gassman, rebota en la barrera. Y últimamente rebotó en Gassman. Así que esto es lateral para Racing en zona defensiva ahí, cerca de su área. Tocan con el arquero. Nacho García, presionadísimo por Gassman, tiene que jugar y jugó rápido, tranquilo, aún así. Recia busca de vuelta con Vargas, que este es rapidísimo, se va Vargas. Esto es falta, tiro libre para Racing y amarilla. El amonestado fue Techera. Básicamente lo mismo que acaba de pasar del otro lado, ¿no? Lo terminaba pasando el jugador de Racing, quien era Vargas. Techera no lo iba a frenar, quedaba mano a mano con el arquero y ¡pum! Tuvo que meter la falta porque si no, pudo haber terminado en gol esa jugada. 11-4 para que termine el partido. 13 faltas cometió Banfield, 2 le tocan a Racing de Avellaneda. El encargado para patear el tiro libre es el jugador Francisco Sánchez. Se le muestra fuera del área Recia. Dentro del área está Durán del lado del palo izquierdo del arquero, del palo derecho está Franco Flores. Yo creo que en esa distancia es directo de pegarle al arco. A lo sumo pasarse la Recia, que tal vez tenga una mejor posición por cómo está parado. Aún así, se adelanta Sánchez. La manda al área. El intento era de Durán, rebota en Gassman y esto es córner. Tiro de esquina para Racing que casi le sale de jugada preparada. A ver qué proponen ahora con el córner. Levanta la mano derecha el jugador Sánchez. Adentro del área está Recia. Prefieren jugar para Franco Flores. Abre para Durán. La frena de pecho marcado por Lico. Vuelve para dar una mano Lucero, se la lleva a Flores, pero no pasa nada, dice el juez. Ese fue un juego bastante férreo. Termina teniendo que sacarla de taco afuera el jugador Lico porque estaba muy marcado. Esto es lateral ofensivo para Racing. Tocan para atrás. Flores, de vuelta con Sánchez. Hermoso pase para Flores, la dejan para el otro lado para Durán. ¡El arquero!
El arquero, la Camoire, que después, con toda la serenidad del mundo, cuando le iba a marcar el rechazo, Durán hizo rebotar. Y tienen ahí la repetición. Gran atajada, ¿eh? Bien, bien el guardavalla de Banfield. Y sale jugando ahora sí la Camoire. Pisa, cruza la mitad de la cancha. La trata de jugar larga para Lico, pero no estaba ahí parado Lico. Nacho García que mete bochazo largo. Son 2 contra 1, pero no llegan a ser ni 1 contra nadie porque Gassman salva las papas saltando y cabeceándola afuera. Esto va a ser lateral para Racing. Durán para volver a meter la pelota en el 40/20. Se le presenta dentro del área Sánchez, ahora sale atrás, está con Franco Flores. Y sí, hay que poner la jugada. No era bueno el pase de Franco. La manda afuera porque no llegaba a controlar a Sánchez. Lateral para Banfield. Acaba de entrar Ferreira en el taladro. Y deja atrás para Jaime. Pase en paralelo para que la tenga ahora sí Barroso. Está de espaldas Barroso, muy marcado por 3 hombres. Limpia un poco ahí con Jaime. No era bueno el pase después con Gassman. Queda corto. La tenía Recia. Pasa muy bien para Durán. Y el que volvía para recomponerse era Ferreira que la manda afuera. Esto es lateral. Durán que lo va a hacer. Ya empieza el conteo del árbitro. Tiene que apurarse. Habían pasado los 4 segundos. Y esto va a ser ahora lateral para Banfield. Estaba pensando, el arquero estaba para la foto, ¿eh? Ahora, vos atajás así, tenés una foto, pero si es de PH.Arita, esa foto es zarpada, ¿eh? Sí, no queremos decirle que tengan contacto con PH.Arita, pero las fotos obviamente van a salir increíbles si ella viene a cumplir su rol y su amado laburo. Enorme, Arita, un beso para Arita, ¿eh? Y qué mejor que tener una tapada así, que tenés un video de balón futsal con un hermoso relato. Y un gran comentario de fondo después. Termina quedando la pelota ahí. La Camoire salva con la cabeza. Se tira onda usted solo. Y a veces hay que hacerlo. Así me enseñaron. Falta sin pelota acusaban. Dice que no el árbitro. La termina durmiendo Ferreira. Juega rápido con Jaime. Ahora de vuelta para Ferreira. Al piso y Barrecia. Y esto es lateral para Racing. Dice, yo pensé que Recia la había sacado fuera. Dice que no el árbitro. Lateral para Racing. ¿Quién le enseñó así el autobombo ese? Si quiere después lo discutimos en privado con un cafecito. Vargas trataba de tirar un taco, no podía. La pelota le queda a Barroso. Al piso Recia. Queda en Gassman. Le van a Gassman y termina dejando atrás para Jaime. Le puede pegar. Abre Jaime. La tiene ahí. Eso fue falta. Wow, dijo bueno el árbitro. Yo pensé que Flores le había ido con mucha fuerza y es más, con una patita de masa Ferreira. La pelota va para el área. La Camoire. La Camoire. Rápido el pase para... tiene un caño y todo, ¿eh? Se la llevaba Barroso, eso era mano. Wow, no lo habrá visto el árbitro. Queda en los pies de Jaime que la duerme, la controla completamente. Gassman va para Barreiro. De vuelta para Gassman, pega al arco. No le quedaba cómoda. La tiene Barroso ahora. Está de espalda Barroso. Le van a marcar de 2. Y eso también ha sido falta. Pero dice que no el árbitro. La tiene Gassman, pégale. No le puede pegar por la marca de País. Y ahí Barroso la saca fuera. Yo vi unas pares de patadas ahí. No sé si vos viste lo mismo que yo. Sí, pero no pasó nada, ¿eh? Bochazo largo en búsqueda de Pais. Duerme perfectamente la redonda para que la agarre Caporoso. Intentaba el 9, pero no podía tirar el caño. El que estaba muy atento era Troncoso. Al segundo contacto la terminó mandando afuera el jugador con la número 9 de Banfield. Troncoso que arranca la jugada para los locales que vienen perdiendo 2-1. La tiene Troncoso, lo marca Caporoso. Tocan para Lucero correctamente atrás, de vuelta con Troncoso porque no podía nada más. La Camoire, digo. De vuelta con Troncoso. Va para Lucero que está de espalda. Troncoso, rebota en defensa. Pica y a la mano de García despacito que ya se le jugando con Vargas por la banda derecha. El que lo marca, ya Ferreira. Termina saliendo por el otro lado. Intentaba la pared Caporoso, pero el que no seguía corriendo era Vargas porque dio vuelta a toda la cancha. Mucho pedir, me parece, ya seguir corriendo incluso. Sadorosne toca atrás con Troncoso. Avanza
el último hombre de Banfield. Acá a la derecha lo tiene a Sadorosne. Voy a buscar el pase largo para López. López que le intenta meter al área. Se había ido por la línea de fondo y esto es saque de arco. Se vuelve a parar el equipo del Taladro en forma defensiva. La tiene Caporoso que sale perfectamente de su marcador. Sigue Caporoso. ¡López! López que le salva las papas y la vida a Banfield de lo que pudo haber sido el tercero de Racing. Hermoso en la línea. Aún así, muy bien la Camoire. Este es corner para Racing. La mandan fuera del área, le pega al arco. El intento era de Rodríguez y se va fuera. 7 minutos 13 para que termine la final del cuadrangular. Hasta aquí, Racing de Avellaneda 2, Banfield 1. En faltas, 3 para Banfield, 2 para Racing. Reclama una falta del lado de Racing, ahí en el banco. Tiene el pase largo por la banda izquierda. ¡Ah! Se había perdido por la línea de fondo, no era bueno el intento de Troncoso. La balanza perfecta que terminaba haciendo el hombre de Racing, que no podía aprovecharla porque se recomponía el 14 Troncoso de Banfield, tirándose al piso, barriendo la pelota correctamente, sin cometer infracción. Saque de arco para Banfield, la abren por la banda derecha con Sadorosne. López, de vuelta con Sadorosne, bochazo largo. Lucero no estaba parado donde la pelota iba y se pierde por la línea de fondo. Sale jugando el arquero. Intentaba ahí Sánchez, pero no podía. Eso, es agarrón. Frena la pelota y dice, sí, vamos a cobrarla. Amarilla para el número 3, Francisco Sánchez. ¿Sabes qué me parece que Sánchez tenía amarilla? Creo que había sido recordar la falta que el tiro libre que casi comete Gassman. ¿Sí? Me parece que tenía amarillo ya. Tal vez lo tengo mal anotado. Pero bueno, el árbitro lo debe tener bien anotado, así que vamos a confiar, obviamente, en quien imparte la ley de hoy. Esto es tiro libre y el encargado para pegarle va a ser López. Se adelanta López. ¡García! Con los pies García salva lo que pudo haber sido el empate de Banfield. Arma la jugada del Taladro. Lo tiene la Camoire. Hermoso pase para Sadorosne. García con la mano derecha. Qué arquerazo, La mandan al área. Rodríguez. Este nombre, la verdad, los de Racing, los de Banfield, digo, no se lo van a olvidar. La dejan para la derecha para que la tenga Sadorosne. Atrás con Troncoso. Ahora para López. Mueve la pelota a Banfield. Pisa y va para Lucero. Lucero que de vuelta para López. El intento de la volea se ha desviado por el palo derecho. Saque de arco para Racing. 6 minutos 4, que alguien pida minuto, por favor. Estamos a full enorme, Qué partido esta final de este cuadrangular del sur para celebrar los 25 años de Banfield. Lo vivís aquí en Balón Futsal. Sale jugando con Sánchez, no podía controlar el número 3 de Racing ante la presión de Gassman. Esto es lateral. López. Más adelante el 7 y toca para la derecha, para el arquero la Camoire. La pisa, amaga y le puede pegar al arco. Pega al arco, ¿por qué no? La trata de mandar al área, queda corta ahí con Blaum. Está tirado en el piso el arquero, la tiene Sadorosne y termina limpiando atrás con López porque eso pudo haber sido muy peligroso. No había arquero. Troncoso que tiene un taco hermoso. Juegan para atrás porque estaba a punto de irse la pelota. Y ahora en los pies de López. Mano a mano con Pais. Busca el pase para el Lucero. Le cobraron falta, Aún así. No había podido acertarle al arco. Una que le había quedado. Voleazo y sigue afuera. Esto sigue 2-1 a favor de la Academia. Bochazo largo de Rodríguez. Quedaba corto.
Barroso que la pisa, va para su lado izquierdo, se le presenta en corto el jugador Ferreira, prefiere tocar atrás con Lico, de vuelta para Barroso. Ahora sí lo tiene Ferreira de vuelta en corto, pero no, dice, yo no te la voy a pasar ahora, prefiere abrir para el lado derecho con Lico. Lico que va, eso le fueron con fuerza y sin a Gassman. Dice que no fue nada el árbitro, y sí, no había sido nada, fue completamente lícito ese cuerpo. Lateral para Racing. Alientan a Gassman para que le llegue al arquero García. García que salía muy bien aún así. La que la tenía era Rodríguez. Eso es falta de Rodríguez yendo con todo el cuerpo a barrer a Barroso. Tiro libre para Banfield. 4 minutos 51 y a partir de este momento se lo aviso, agárrese porque va a ser como una montaña rusa. Pensé que iba a decir... Quiero que me cuente lo de Pancho por su casa, no entiendo qué significa eso. Ah, lo que hizo Capobroso. No, ¿por qué dice? ¿Por qué ese dicho? Como Pancho por su casa y está tranquilo en el patio de su casa, en el living. ¿Usted cuando están tranquilos no dice Pancho por su casa? No, Víctor por mi casa, digo yo. ¿Está bien? Claro. Siento que Pancho es un Tengo apodo muy amigo que gracioso. se llama Pancho. ¿Se llama Pancho? ¿Le pusieron No, Pancho? no, se llama Francisco. Ah, bueno. ¿De casualidad es el Papa? No. ¿Y es papá? No es papá tampoco. Ok. Ni papá ni papá. García para poner la pelota con Durán. Atrás con Rodríguez. Busca el pase largo para Durán. Pica y a las manos de la Camoire. Muy buena actuación del arquero de Banfield, ¿eh? Bochazo largo para Barroso. La duerme. Salud Balas. ¡Gol! ¡Gol de Ferreira! ¡Qué pelotazo, Víctor! Terrible cómo la agarró Ferreira, pero la rompió derechazo, volea, consigue el empate. ¿Qué te dije yo? ¿Que esto iba a ser una montaña rusa? Ahí lo tenés. 2-2 en la final del cuadrangular. ¿Cómo venimos de falta, che? Ya que queda poco tiempo. 4-4. Todo empatado esto, es tremendo. País. Intentaba dejarla y se la lleva ahora Ferreira, autor del segundo. Tiene un caño, pero no llegaba. Muy bien García, atento. Sale jugando en corto con Rodríguez. Abre para la derecha. Durán que intentaba y la tiene ahora. Queda el pase corto. Rodríguez que termina sacando. Y eso sí, fue falta. Amarilla para Ferreira, el autor del gol. No sé si lo pudo percibir, pero justo instantes antes del bochazo de Ferreira, que fue un golazo, había estornudado Wallace y yo le dije, salud, Wallace. 5 para Banfield. Camina por la cornisa, hay que tener muy atento ahí, Miño que la tiene. Abren para País. No era bueno el control de País, termina en los pies de Lico. Toca atrás para limpiar la pelota con la Camoire. Vamos a ver qué propone el arquero. Buen pase. Está solo Jaime. ¡Golazo! ¡Gol de Banfield! ¡Qué golazo! Pero decime una cosita. Míralo, la volea que sacan. 2 goles en menos de 40 segundos. Le dan ahora la victoria a Banfield en esta final del cuadrangular del sur. Banfield 3, Racing 2. Y vamos a ver qué propone ahora la academia. La tiene Durán por la banda izquierda. Amaga, písalo y trata de jugar rápido Durán. La tiene País ahora, marcado por Lico. Y Lico, te digo que no te quiere dejar pasar, ¿eh? Miño, intenta el pase con País. Lico. Minuto. 3-2 gana Banfield en esta final, en este cuadrangular. Yo no, por ahí me estaban mirando y dicen, ¿qué? ¿Cómo es? No, 3-2 gana Banfield, se está quedando con la final. Mirá, acá tenés al equipo local y ponchamos. Acá el equipo local, acá está Banfield, acá está el minuto. Y la otra cámara con Racing, con la academia. Falta nada más, 3 minutos 9 para que termine esta final.
Banfield camina por la cornisa con 5 faltas. Tiene una oportunidad más todavía Racing. Vamos y venimos, es la presentación de Balón Futsal con este armado, con Cristian Wallace en la dirección de esta historia. En la cámara plano detalle el señor Lorenzo Toto Albero. Le decimos señor porque es señor. Podríamos decirle mixta también. No, porque Mister es el Indio Solari, no le vamos a decir. Indio. Claro, le estamos levantando mucho. Vayamos de a poco, vayamos. Bueno, el señor. relato del señor Matías Spector. Yo también soy un señor ahora. Señorito. Señorito, me sirve. No me siento tan viejo ahora. Y en los comentarios, el gran Víctor Albero. ¿Cómo no? Ponele. Pero gran es de gran persona, no de grande de viejo. No, ¿Qué vas a ser viejo vos? Sos un joven. Arquero jugador por el lado de Racing. El que tiene la camiseta verde fluo es Franco Flores. Quien tiene ahora mismo la pelota. La marca correcta era de Toscano y consigue un lateral para Banfield. Va a ser el lateral Jaime. Bochazo largo, sin ningún destino. Y lo termina durmiendo el pibe que estaba ahí afuera de la cancha. 2 minutos 50 hasta aquí. Banfield se queda con el cuadrangular. Miño que la lleva. Abre para Flores. De espaldas. Prefiere jugar atrás con Miño. Se le presenta adentro del área Sánchez. Miño que le pega. ¡Ah! ¡La Camoire! ¿Quién va a sacar el lateral? Parece que es Merela. Guido Merela, autor del primer gol de Racing. La tiene Miño ahora. Abre para Flores por la banda izquierda. De vuelta al medio para Miño. Propone el juego Racing. Espera paciente. Banfield bien parado. No se quiere cometer ningún error acá. La tiene Miño. Miño que trata de abrir. Y cuando digo error es para ninguno de los dos. Porque ahora la pelota está en control de Banfield. 2 minutos 18 para el final. El arquero deja un bocho en el medio, pero queda corto. Se la lleva el jugador de Racing, aunque la frena correctamente Pecho. Y son 3 contra 1. Lico que deja para el costado. La tiene Toscano. Va para Lico de vuelta. ¡Ah, García! Tapadón de García en un tiempo. Y te digo que le dolió. A mí me dolió verlo. Increíble lo que ha hecho García, porque además se queda con la pelota. Es una cosa impresionante. Míralo. Míralo en la repetición. Enorme García. El guardavalla de Racing Club, que quedó sentido, lo estás mirando ahí. Creo que tenemos el detalle con la cámara del señor Lorenzo Albero. Una apuesta de Balón Futsal a este 2023, tratar de darles lo mejor. Por eso, ahí en el QR, justo abajo, en la parte derecha de la pantalla, es el QR de nuestro MP, de nuestro Mercado Pago. Ahí ustedes se pueden suscribir. No es la idea solamente la del cafecito. La idea es que se puedan sumar al club y que a medida que vaya pasando el campeonato tratar de conseguirles algunos descuentos en algunas cuestiones, algún contenido que será solamente para suscriptores y además el apoyo de ustedes nos va a llevar a poder generar un poco más, cada vez un poco más. ¿Nos metemos en la publi? ¿Rápido? Sí, creo que llegamos. Vamos con la publi. Estas son las empresas, los comercios que han colaborado, que han apoyado esta celebración, estos 25 años de Banfield en el futsal. Mientras tanto secan el piso, sabrán entender, es una noche caliente, así que cada jugador que cae al piso deja una estela, se dice. Bien, muchas gracias a todos los que han colaborado para hacer posible esta celebración. Restan 2 minutos clavados para que termine el partido. 5 faltas tiene Banfield y camina por la cornisa. 4 tiene Racing, que tiene una oportunidad más, pero que todavía quedando 2 minutos también, ¿no? Me gusta este partido. A mí también me gusta. Me gusta mucho este partido. Y yo creo que no se termina acá, Quedan 2 minutos muy intensos. Miño cruza la mitad de la cancha, se le presenta por la izquierda Franco Flores, prefiere ir por el lado derecho, de vuelta van para Miño, hay mucha presión del lado de Banfield, que Caporoso, que no la podía agarrar, sale rápido el arquero la Camoire, bochazo largo, pero no tenía ningún destino, le decía a Lico que vaya para el otro lado, y tiene que salir ahora el que está cumpliendo el rol del arquero, Franco Flores, Caporoso que la tiene, está de espaldas,
Toca para Miño, el que lo marca es Lico, está muy parado arriba. Ahora yo siento que el jugador de Racing que siente un mínimo contacto se va a caer al piso, cosa de que le corren la falta, ¿no? La tiene Miño, rebotaba la pelota en la mano, pero cobran la sexta falta. Y esto es penal largo. A ver quién le va a pegar. El encargado para patear la sexta falta es Guido Merela. 1 minuto 22 nada más, 3-2, gana Banfield. La gente del taladro hace nudos, cruza los dedos, hace cuernitos, hace de todo. Se quieren quedar con el cuadrangular. Repasa las reglas el árbitro, moviéndose abajo el arco la Camoire. Analizando cómo va a patear Guido Merela. Pita el árbitro. Resaltó, le pega a Merela. ¡Gol de Racing Club de Avellaneda! Empata el partido. Ahí lo bien, ahí lo estás mirando en la repe. Impresionante cómo le pega, ¿no? El arquero va hacia el otro lugar. Ya volvimos, 1:16 nada más para que termine el partido. 3-3. ¿Otra vez por penales? Y puede pasar. Nadie te dice que no. Yo te dije que no iba a quedarse así la historia. La tiene Jaime. Busca la victoria con arquero jugador Banfield también. Abren para González. De vuelta a Sadorosne. González. Atrás para Jaime. González, la trata de pegar, García, Sadrone, González, está en poder de Banfield, sáquenla y le decía el director técnico Emanuel Santoro. La mandan al área, González, ¡gol! ¡Gol de Banfield! ¡Gol de Banfield! El arquero, jugador González, mete el 4-3 a favor de los locales. Y quedan nada más que 42 segundos. Le quedan a la academia para poder empatar. Todo es de Banfield. Una enorme alegría en la hinchada. Miño que se adelanta. Le puede pegar al arco. No, estaba muy marcado. La tiene Caporoso. Abre para Sánchez. Trata de seguir jugando. La tiene Troncoso. La lleva el 14. Está muy marcado. Tiene que sacarse la pelota encima. Y lo hizo correctamente. Intentó un taco. Rebota en Sánchez. Lateral. 24 segundos nada más. Banfield quiere cuidar la pelota. La tiene Miño, Caporoso, abre para Vargas, la Camoire, queda bollando, sigue Caporoso, la intentó picar y no pudo entrar esa pelota, se salvó Banfield. 12 segundos para que termine el partido. Tiene que secar el piso. Como bien dijiste, como bien escucharon de Víctor, cada jugador que va al piso deja una estela a su paso. De agua, es terrible. Es terrible, sí, el calor. Bocha larga, quieren que el partido termine cuanto antes. 7 segundos se están quedando. Sale jugando rápido y erróneo el pase. 4 segundos quedan para que termine este partido. Está ganando Banfield 4-3. Meten un pase en paralelo. Ya estamos, quedan 2 segundos. Y mandan a todos los jugadores adentro del área, ¿no? Porque... Son 2 segundos nada más, Va García también. Y sí, yo no entiendo qué hace Miño que no está yendo al área. Miño le va a pegar. Sí, obviamente, La mandan al área, la Camoire. Señoras y señores, en un emocionante partido que termina 4-3, salió campeón Banfield. Celebrando los 25 años de futsal, Banfield generó un cuadrangular en el cual participaron Racing Club, Arsenal y Country Banfield también. ¿Cómo quedó entonces? ¿El campeonato le quedó a Banfield?
Segundo puesto para Racing, tercero para Arsenal, que le ganó por penales a Country de Banfield. Hermoso el cuadrangular que tuvimos el placer de vivir. ¿Cómo la pasaste, Víctor? No, espectacular, la verdad, espectacular. Ojalá que ustedes en su casa le haya sucedido lo mismo, ¿eh? Que la hayan pasado bien. Bien, tenemos la cámara abajo, ¿no? Bien. Bueno, yo me voy despidiendo de acá. Sí, vamos a seguir con la cámara abajo, ¿les parece? Me parece bien. Bien, ahí tienen el festejo de los jugadores de Banfield. Mientras hay los saludos antes de la Copa, creo que tenemos tiempo para despedirnos de nuestros auspiciantes, ¿eh? De la gente que hizo posible. Ahí va la Copa, me parece, ¿eh? Va la Copa. Vamos a la Copa y después vamos y cerramos con quienes auspiciaron este evento. Bien, esta es la alegría de Banfield. Suelta el micrófono. Noto. Felicitar a todos los equipos participantes, realmente fue un muy emocionante cuadrangular que se terminó llevando el dueño de casa en un partido apasionante que termina con un resultado 4-3, gol de González que pone el cuarto, ahí como arquero jugador el 8, quedando tan poco tiempo. Ahí está, la Copa. A ver si podemos tener audio de las palabras que diga el capitán. Señoras y señores, Banfield es el campeón del cuadrangular del sur. El festejo por sus 25 años termina llevándose una copa más para casa. Muchas felicidades por el esfuerzo que dieron con estos 2 días de tanto calor, ¿eh? Ni me imagino lo que debe ser jugar un partido de fútbol con el clima que hay, con lo que te cansa, con lo que cuesta cuando hace tanto calor, después de lo que fue la pretemporada, lo que fueron las vacaciones por el parate habiendo terminado el campeonato. Ahí están llamando a los chicos también para que se suman, le piden ahí a Toto Albero que se acerque un poco, así puede tener una mejor toma. Nosotros desde Balón Futsal queremos agradecer a la gente del Club Banfield por la buena onda, por la predisposición ante cualquier situación que se nos haya generado. Realmente, desde que llegamos, desde que nos propusieron hacer esto, hubo el mayor de los compromisos, quiero decir. Y eso es algo que hay que respetar mucho desde siempre. Como no solo fue, che, hagan esto, sino que se movieron para que las cosas nos salgan bien a todos. Muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado, porque ustedes, tanto los que dieron los me gustas, como los que estuvieron viendo, como los que compartieron, hacen que nuestro canal crezca y esperamos que haya crecido mucho. Lo dejamos con Víctor Albero del otro lado, que está ahí en el suelo. Bien, bueno, el final. Ahí lo esperamos a Matías. Tenemos a Matías para despedirse. Mientras tanto, ¿sabes lo que podemos hacer? Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron ahí. Muchas gracias por acompañarnos, por estar. Estos son los auspiciantes, Wallace. ¿Te parece? Podemos ir a quienes fueron parte de esta historia, que fueron quienes en algún punto hicieron sólido el tema de esta transmisión para celebrar estos 25 años. Al final, Banfield se quedó con el cuadrangular. Festejo a lo grande. De verdad, 25 años en el futsal argentino. Esto no es menor, ¿eh? Muchas gracias, como decía Matías Spector, a la gente de Racing, a la gente de Arsenal, a la gente de Country por haber sido parte de esta historia. Estos han sido, muchas gracias, Wallace, por los auspiciantes. ¿Le podemos decir a Matías Spector que baje? Así nos despedimos. Bien, bueno. Nada, es como un principio también, porque hemos metido mucho en este verano para poder llegar a tener una transmisión como esta. Espero que la hayan pasado bien, que la hayan disfrutado. Bueno, hace mucho calor, ¿no? Estoy despeinado, ¿no? Terrible.
es que se vivió muy caliente. Bueno, Matías. Decime. No, nada, no Partido, tenemos ¿no? que despedir. Ah, no tenemos que despedir. Claro, sí. Muchas ¿No gracias. quieres que la una? No, no tengo ganas de hacerlo. No. Vamos a hacer contenido para la red. Sí, pero en otro momento. Bueno, ¿la pasó bien o no? La pasé muy bien. ¿Sí? Pero de vos, ¿cómo la No, pasaste? espectacular. Espectacular y acá en Banfield mucho más todavía. Muchísimo más todavía. Alto partido. La verdad que pudimos vivir 4 partidos de mucha calidad, ya sea los primeros 2 fueron Racing con Arsenal y Banfield contra Country Banfield. Y hoy que pudimos estar en Country Banfield contra Arsenal y este partidazo que acaban de vivir entre Banfield y Racing, que es digno de llamarse una final, hermoso. Bien, ¿te parece? ¿Estamos con el técnico de Banfield? Vamos a mirar unas palabras. A ver, vamos a escucharlo. Acá está. ¿Cómo es el tema respecto a lo tal? No, obviamente. No, ¿cómo estuvo adentro? No, la verdad que bien, contento, son los comentarios que faltan total. Ha levantado mucho tiempo y estamos empezando a ¿Qué sigue para Banfield? seguir trabajando. Sabemos que nos falta un montón, que tenemos que seguir trabajando, que estamos creemos que estamos como equipo, como grupo, y eso es transformar para un poco un restaurante. ¿Mañana se entrena o hoy se festeja? No, mañana libre, que tenemos una semana dura y es la última semana de preparación y queremos estar bien al 100% para el cambio. Cuando les empataron el partido ahí en 13, estuvo peleado todo el partido. ¿Qué pensabas? La realidad es que se ve una respuesta fuerte que tenemos que tener para el cambio, que es la casi que estamos en coalición, así que nada, en ese momento es más para el tiempo y estamos en el partido de una hacer otro tipo. Si llegaban a penales, No ganamos, veníamos con mucha confianza en lo que ganamos el country, así que sabíamos que íbamos a ganar. buenísimo. Te mete un poquitito más, felicitaciones. Felicitaciones. Ponele, mirá, mirá esto, mirá. Mirá esto. Mirá qué lindo, El Diego. Bueno, felicitaciones de verdad. No, por favor. Bueno, ahora sí, lo tenemos que ir. ¿Sí? Esperamos realmente que lo hayan pasado bien. Nos vamos a volver a encontrar. Ya viene el campeonato, ya se larga. Será Balón Futsal 2023. Allí recuerde que tenemos de este lado, me parece que está el QR de LP, que es el Club Balonero. Vamos a buscar descuentos, vamos a buscar algunas actividades y algunos contenidos solamente para la gente de nuestro club. Así que ojalá tienen que escanear, entran a Mercado Pago, allí tienen la suscripción. Vamos a necesitar también un poco de ustedes. Bueno, nos despedimos. Gracias. Muchas gracias a vos también, y gracias a los que están del otro lado, como siempre. Bien, el señor Lorenzo Albero en esta cámara, muchas gracias, Toto. El señor Cristian Wallace en la dirección y la operación técnica. Pusatún está en su casa, Gama está en su casa, Arita está en su casa, así que muchas gracias a todos porque seguramente habrán estado por ahí. Bueno, se van con un paneo mostrando esta cancha hermosa. Muchas gracias por todo. Chau, chau.